Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hogar. Mi nombre es Elisa y el día de hoy nos acompaña... Hola, soy Saraí. Sí, nos acompaña Saraí. Cuéntanos algo de ti, Saraí, para que la gente te conozca, que sepa de dónde vienes, en qué sirves, qué ministerio. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Hola, pues soy Saraí, tengo 26 años. Mis amigos me dicen Sari, mi familia me dice Sari. Entonces todo el mundo me conoce por la Sari. Yo te digo Sarita. La Lisa me dice Sarita y es la única persona que me puede decir así. Exacto, es exclusivo. Tengo 26 años, pues soy de Hermosillo, Sonora. Estoy sirviendo en Manantial para Vivir y pues estoy ayudando en los ministerios tanto de adolescentes, de jóvenes, también en evangelismo. Mi principal ministerio es el evangelismo. Entonces, pues ahí estamos sirviendo para la gloria de Dios. Excelente, súper bien la presentación de la Sarita. Pues qué bueno, me da Pero mucho sobre gusto todo que... soy hija de Dios. Exactamente, ese es nuestro primer ministerio y nuestra primera asignación, Así, importantísima, por cierto, cabe mencionar. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que a lo mejor está un poco olvidado o a lo mejor es algo que recientemente como que no se ha hablado mucho acerca de esto y es acerca de la identidad. Queremos abordar este tema, esperemos de la manera más clara para que ustedes puedan entenderla, que puedan ponerla por obra y si tú estás batallando con esto, con falta de identidad, o no estás en la identidad correcta, esperamos que este video sea de bendición para ti y que puedas enderezar tus veredas, tu camino, para que puedas tener esa identidad que Dios desea que tú tengas, que tú aceptes, que tú vivas. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esto, Sarita? Yo creo que es muy importante y muy clave el hecho de nunca olvidar quiénes somos. Porque muchas veces nos dejamos guiar tanto por lo que estamos haciendo, por el contexto en el que estamos. Tal vez estamos envueltos en tantas cosas que terminamos olvidando quiénes somos. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definido nuestra identidad, la identidad que tenemos en Dios, sabes, no hay nada que te pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres, sabes sobre qué estás parado. Pero cuando tú olvidas tu identidad o estás basando tu identidad en algo que es totalmente incorrecto, en algo que no es lo que Dios define, su palabra define que tú eres, tú compras cualquier mentira que venga, ¿sabes? O sea, tú abrazas cualquier mentira de parte del enemigo y eso es como de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas una mentira de parte del enemigo, haciéndote creer que tú eres alguien que no eres, te frenas, te detienes. Llega el momento en el que te encuentras frustrado porque no estás avanzando, porque no estás conquistando lo que Dios tiene para ti. Pero cuando tú estás bien claro, bien cimentada en la roca de quién tú eres, no hay nada que te pueda hacer frente. Así es. ¿Sabes qué me recordaste ahorita? Esta canción que tanto se escuchó por ahí en el 2014, 2015, del hijo del gran Yo Soy, creo que se llama, no sé cómo se llama, pero algo así decía en el coro. Y me gusta mucho porque de hecho había un drama, hacíamos un drama nosotros de teatro de esta canción, porque al principio decía pues que, o sea, que el enemigo viene y te engaña y te dice eres un mentiroso, eres un traicionero, eres lo peor, pues lo más vil. Pero después viene Dios y te da la identidad de hijo. Dios viene y te dice, no eres cualquier persona, no eres un mentiroso, no eres un pecador. Bueno, sí eres un pecador, todos pecamos, ¿verdad? Pero Dios nos ve perfecto. Hace un momento platicábamos fuera de cámaras y decíamos como Dios nos ve perfecto
Y nosotros sabemos y entendemos que no lo somos, pero Dios nos ve perfectos, o sea, para Dios somos perfectos. O sea, qué padre no ve a su hijo perfecto. Yo a mi hija la veo perfecta, o sea, no le veo ningún detalle, ningún defecto, no le veo nada. O sea, para mí toda ella es perfecta. Y así es como Dios nos mira a nosotros, nos ve perfectos. Y hay algo muy importante que vino a mi mente ahorita que estabas hablando, que cuando nosotros no reconocemos, no nos ha sido revelada nuestra identidad, no podemos cumplir con nuestro propósito y con nuestra asignación, porque si Dios, por ejemplo, te ha dado la asignación de ser una adoradora, que tú cantes, que tú ministres en la alabanza, y tú no lo sabes, o sea, no se te ha sido revelado que ese es el llamado, el ministerio, el diseño que Dios puso en ti, tú no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer en esa asignación que Dios te dio. O sea, no puedes tú crecer en algo que ni siquiera sabes que eres, ¿no? Que eres. Ajá. Así es. Sí, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo platicábamos también un poco fuera de cámaras. Sí. Cómo Dios llama a sus discípulos, ¿no? Y Dios llama a Pedro entre ellos. Y es como que a mí me gusta mucho como estudiar acerca de la vida de Pedro, porque yo me siento identificada con Pedro. Entonces vemos esta escena de que Pedro niega a Jesús y se va. Se va Pedro, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque siente que le falló. Porque él le compró la identidad al enemigo de que era un traidor. Exacto. Entonces, él se va. Cuando Jesús resucita, va y lo busca otra vez. Entonces, sabemos y hemos escuchado de esta famosa escena en la cual está Jesús haciéndole el desayuno a Pedro, ¿no? Y está platicando con él. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesús, pues. 3 veces es la que Jesús le pregunta que si lo ama. Entonces Pedro entonces le dice que sí. Y Pedro, y al final le dice, Jesús, perdón, tú sabes que yo te amo. Como ya entristecido, pues. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ahí le da una asignación. Pero vemos a Pedro capítulos antes que Dios le dice, tú eres la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, Pedro tenía una asignación, pero Pedro había olvidado quién era. Exacto. Entonces, llegó el momento en el que Jesús vino a recordarle y a darle una asignación. Y sabes que tu identidad no parte de quién tú eres, no parte de quién soy yo, no parte de quién es Elisa, de quién eres tú. La asignación parte de quién es Dios. Así y es. la asignación parte de que Él te ama y que tú lo amas a Él. Es ahí donde esa identidad se arraiga en tu vida. Es como esa identidad toma una posición en tu vida, partiendo de que Él te ama a ti, que Él te ha elegido a ti, que Él te apartó, te llamó, te formó, te hizo. Dice la palabra de Dios que en nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Sabes? O sea, todavía no era visible aún para tus padres cuando Dios ya te había dado una identidad. Cuando Dios ya estaba dándote un propósito, estaba trayendo un diseño a tu vida, un plan a tu vida. Y es hermoso el poder descansar en la identidad que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros podemos fallar, podemos equivocarnos, podemos tener errores. Pero la identidad viene de parte del Padre, no del Hijo al Padre. El Padre da la identidad. Y es tan bonito, ¿sabes? Poder vivir, caminar, sabiendo quién eres y sabiendo quién es Dios. Porque si bien es cierto, o sea, Dios es quien nos da la identidad. Yo creo que la identidad más importante, nuestra asignación más importante es ser llamados hijos de Dios, porque bien sabemos, no todos son hijos de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que quienes son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, es un privilegio recibir la paternidad de Dios, poder recibir esa paternidad. Yo creo es lo mejor que me ha ocurrido en la vida, porque tener a Dios como padre
o sea, va más allá. Si alguno de ustedes tiene a su papá natural, o sea, a tu padre natural, terrenal, Ujú, tu padre. puedes decir, o sea, yo tengo un buen padre, o sea, me tocó un muy buen padre, me llevo súper bien con él, siempre me ha ayudado en todo, ha estado en cada etapa de mi vida. Ahora imagínate la paternidad de Dios. O sea, literalmente Dios está contigo a donde tú vas, Él te escucha, Él te habla. O sea, Dios tiene tantas virtudes para nosotros como sus hijos, que también lo platicamos ahorita fuera de cámaras. Y para Dios somos importantes, o sea, Dios nos ama tanto que nos ha dado todo lo que Él es. Todas sus virtudes nos las ha dado a nosotros. Y yo, como te decía hace rato, a mí me tocó, pues a todos, yo creo Dios nos ha hablado de diferentes formas y nos ha mostrado su paternidad de diferentes formas y Dios, yo creo que Dios quiere llevarnos a que lo conozcamos en sus diferentes facetas. Por ejemplo, te decía yo, a mí me tocó, o sea, que Dios me hablara literalmente y decirme, ahora yo necesito que tú me conozcas como tu proveedor. Me has conocido como un padre bueno, como un padre amoroso, cariñoso, que está al pendiente de ti, pero ahora yo quiero que tú me conozcas como tu proveedor. O sea, yo voy a abrir esas puertas y voy a derramar toda la bendición que tengo para ti por cuanto eres mi hija. Y yo creo que Dios nos ama tanto que no puede ver que su hijo está, no sé, mal, que su hijo tiene alguna dificultad, porque Dios va a ir y te va a ayudar. O sea, yo creo que esa es una de las virtudes más hermosas y más tiernas, porque Dios es tierno. Es algo de lo más bonito de Dios, cómo abraza a sus hijos y te regala esa identidad de hijo para que aprendas a caminar como tal, o sea, como un hijo de Dios, que no vivamos pidiendo limosnas, que no vivamos apartados de Él, padeciendo dificultades, porque cuando nosotros estamos con Él, literalmente no nos hace falta nada. O sea, a lo mejor puedes decir, ¿cómo de que no me falta nada si mi refrigerador está vacío? Si mi cartera está vacía, no tengo ni un centavo. Si no tengo en qué moverme, no tengo para la gasolina, por ejemplo. Em, Hay tantas cosas que nosotros podemos decir que no, o sea, Dios no me ha Suplido. no me ha suplido, Dios no está haciendo su función como padre, porque estoy padeciendo, porque está pasando tal cosa en mi vida. Y no sé, pero yo creo que, o sea, Dios hace todo con un propósito. Por ejemplo, ahora que venía en el camión, Mm. venía para acá, para Caborca, eh, venía en el camión y yo venía como conversando con Dios. Eh, yo siempre como que mantengo una conversación con Dios en mi mente, ¿no? Y yo venía pensando en Dios y yo le decía Como un el poquito cómo, ya. Ay, así. cómo muchas veces pasan ciertas situaciones en nuestra vida, como tú dices, ¿no? Situaciones en las cuales pareciera que Dios no está ahí Ay, o sí. como que Dios está disfrutando vernos sufrir. Los famosos silencios Los de Dios. silencios de Dios, los silencios de Dios. Entonces, recuerdo que venía en el camión y yo venía como meditando y hablando con el Señor y el Señor me daba como esta ilustración, hablando ahorita de padres e hijos, ¿no? Cuando un niño llega a una madurez suficiente en el bebé, en el pequeño, que ya es para que empiece a caminar, el niño da pasos y cae. Sí. Da pasos y cae, pero es necesario que caiga. ¿Por qué? Porque así es como va a aprender. Sí, la caída es parte de, ¿no? Es parte del crecimiento Así del es. niño. Si tú estás como padre cuidando todo el tiempo que no se te vaya a caer, que no va a crecer, se va a quedar estancado. O sabes qué, va a crecer no dependiendo totalmente
¿cómo se llama? De ese crecimiento que Dios trae a su vida. Ujú. O sea, de ese crecimiento que es natural que suceda. O sea, llega un momento en el que sí, el niño avanza, da pasos, se cae, pero va a llegar el momento en que ese niño va a correr, Así es. va a brincar, va a saltar. ¿Por qué? Porque se cumplió Ujú. lo El que era tiempo, el ¿no? tiempo. La temporada. Se cumplió la temporada. Hablando de temporadas Hablando de hoy. temporadas, se cumplió la temporada por la cual era necesaria que ese bebé pasara. Así es. Entonces, en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. ¿Sabes? Aunque muchas veces nosotros damos pasos y creemos que, que Dios no está ahí porque estoy cayendo, porque estoy tropezando, porque cada vez se me hace más difícil. Aunque parece que Dios no está ahí, Dios es el Padre amoroso que no te deja solo. Así. Y desde lejos está vigilando para que nada te suceda. Y para poder llegar en un momento oportuno, en un momento en donde la caída sería trágica. Pero, ¿sabes? Esas pequeñas caídas son las que llevan a un mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que ni tú, ni yo, ni la persona que está escuchando sería la persona que es ahorita si no fuera por todas esas caídas. Así es. Entonces, todo esto, cada cosa que nos sucede en nuestra vida está dentro del plan, del propósito de Dios. Y al final de cuentas tú volteas hacia atrás y tú ves todo lo que has pasado. Y lo único que ha traído a tu vida es una reafirmación de quién tú eres. Ujú. Exactamente. De tu identidad. Y fíjate, a mí me encanta mucho la historia pues de varias personas que fueron llamadas en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es David, Gedeón. O sea que al momento en el que fueron llamados, dijeron, o sea, yo, el más pequeño de mi casa, de la ciudad, el más pobre, o sea, minimizándose, ¿no? Pero, De ¿sabes? todas las tribus, el más Ándale, chiquito. o sea, la más pequeña De de las todas las tribus soy yo. familias de esa tribu, Ajá. la más insignificante. Exacto, o sea, O sea, yéndote hasta lo más bajo, o sea, cómo Dios, ese Dios, en el Antiguo Testamento, cómo se hablaba de un Jehová de los ejércitos, de un Jehová temible, o sea, ese Dios me está llamando a mí, a una persona tan insignificante, tan pequeña. Sí, pero si te pones a pensar, esas personas que son tan insignificantes, tan pequeñas, para los que están solamente escuchando, estoy haciendo comillas, los que están en Spotify, ¿no? O sea, sí, o sea, esas personas que según son tan pequeñas y tan insignificantes, llegaron a marcar un antes y un después en la historia, en la Biblia. Y ahora hablamos de ellos, enseñamos sus historias y vienen y bendicen y edifican la vida de tantos porque de verdad fueron un ejemplo, o sea, su vida fue de ejemplo. Y a veces nosotros creemos que Dios no puede hacerlo. O sea, a pesar de que ya lo leímos, de que ya vimos cómo fue su inicio y cómo fue su final, aún así nosotros dudamos de que verdaderamente Dios nos está llamando a hacer cosas grandes en este tiempo. Y si tú estás pasando por esta situación, si tú crees que eres pequeño, que eres insignificante, que Dios no te puede usar, déjame decirte que Dios quiere usarte. Dios está interesado en ti y si estás viendo este video es porque verdaderamente Dios está interesado en ti y está usando estas plataformas para hablarte, para llamarte. O sea, Dios te está haciendo un llamado para que tú lo atiendas. O sea, Dios no llama para que ahí quedes, para que tú lo atiendas y para que tú le digas, heme aquí, como dijo Samuel. Como le pues como le dijo Samuel, ya me ando haciendo bolas acá. Sí, Bueno, Samuel. como le dijo Eli, que le respondiera Samuel a Jehová, ¿verdad? Entonces es necesario que cuando Dios nos llame, nosotros podamos decirle, Dios, heme aquí. Atender el llamado, ¿no? Atender el llamado, o sea, no decir como estos grandes siervos, o sea, que a lo mejor ¿cómo se dice? Su modestidad, Ajá, no sé cómo se diga. La humildad. Su humildad, para no meternos en problemas aquí Sí. ortográficos, ni de palabras, ni cómo se diga. Sí. Que para no
o sea, que su humildad, más bien ya me andaba yendo otra vez por las palabras. A lo mejor su humildad le funcionó. O sea, que Dios dijera, o sea, este es humilde, se está reconociendo que no es nada. Pero la nada es la materia prima de Dios. Así o sea, es. de la nada Dios hace grandes cosas. Créeme que Es como yo te hablo... Ay, perdón, ¿qué ibas a decir? Tú piensas que eres insignificante, Ajá. pues gloria a Dios, porque eso es justo Exactamente, lo que Dios eso es necesita. lo que Dios no necesita. Y fíjate, hay una palabra cliché, pero que sea cliché no quiere decir que no sea verdad. Ajá. Que dicen, Dios no llama a gente perfecta, Él perfecciona a los que llama. O sea, sí, es una frase súper cliché, que todo el mundo ya la tiene súper choteada, pero es una verdad muy grande. O sea, Dios no llama a personas súper perfectas, que no cometen ningún error, que son intachables, o sea, no. Incluso dice que Dios usa a esos insignificantes, a los que no saben nada, a los ignorantes, para humillar a los sabios, para humillarlos. O sea, ¿qué tan grande es ese Dios al que nosotros le servimos, que usa lo más vil, a lo más sucio? Ay, ya me estoy pasando, ¿no? Sí. Pero es que es cierto, o sea, Dios nos sacó de una inmundicia, de una suciedad, o sea, de lo más Horrible. profundo, del hoyo lleno de lodo y de todo. De ahí nos sacó Dios. Y honestamente, si yo me vuelto a ver a mí misma, es como que yo no pagaría un peso por mí, o sea, de verdad. Suena cruel, suena Es cruel. real, o sea, es como que nuestro corazón es tan vil, o sea, tan Tan imperfecto, para que no suene tan feo. ajá, tan imperfecto. Y como dices, pues, o sea, dice en Corintios, Dios escogió de lo vil y lo menospreciado. Ándale. Para avergonzar a los que se creían más sabios. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que no somos nada, es ahí donde entra el poder de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque entre más menguemos nosotros, más crece Él Así en es. nuestras vidas. Y fíjate, el ejemplo claro de esto, pues sí, hoy en día somos nosotros, ¿no? Pero en la Biblia el ejemplo más claro de esto que comentamos son los discípulos de Jesús. O sea, eran pescadores. Yo me los imagino, o sea, que no sabían ni leer ni escribir. Todos apestosos a Todos pescado. apestosos a pescado. Y pasa un Jesús y le dice, hey, deja tus redes, deja tu barca, deja eso y sígueme. Y estas personas dejaron todo y le siguieron. Y probablemente si hubiera llegado con un fariseo, con un escriba, y le dice, hey, tú deja eso y sígueme, no lo hubieran hecho. No lo vean. Es por eso que Jesús utilizó a pescadores, a personas sin letra, para avergonzar a los que se creían conocedores de toda la ley, de toda la palabra de Dios, de todo el libro de Moisés, de toda la ley. Y a eso se utilizó para avergonzarlos. O sea, no sé, yo me sentiría, pues sí, demasiado avergonzada. O sea, yo creer, tener todo el conocimiento, yo saberlo todo, pero fíjate, aún el apóstol Pablo dijo, o sea, todo esto que yo sé lo estimo por basura. Lo estimo por basura, con tal de tener a ese Cristo en mi vida, con tal de manifestar a ese Cristo en mi vida. O sea, todo lo que yo creo saber, todo lo que hay en mí, yo lo tiro, lo desecho y deseo que venga todo el conocimiento de Cristo a mi vida. Y eso es lo que hizo hasta su último aliento. Vivió exaltando el nombre de Cristo, vivió predicándole, a pesar de que antes asesinaba a cualquiera que mencionara el nombre de Jesús. Ahora él echaba fuera demonios en ese nombre que tanto él aborrecía. Ajá. Y eso es impresionante. Es impresionante porque él tenía bien definida su identidad. Así es. O sea, él sabía verdaderamente quién era Dios. Imagínate, o sea, si por ejemplo nosotros cometemos errores, cometemos pecados que nos avergüenzan, que llega el momento en el que te sientes que ya no eres un hijo de Dios, pues, sí. O sea, y por ejemplo, muchas veces el enemigo trae nuestro pasado a recordárnoslos, sí. para que nosotros dudemos de quiénes somos en Dios. Ahora imagínate un hombre como Pablo, que venía de perseguir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuánto el enemigo
quería operar y trabajar en su mente trayendo condenación. Sí. Pero al final de cuentas Pablo estaba cimentado en la roca que es Cristo. O sea, él sabía que su identidad no venía de su pasado, de lo que él había hecho o de lo que él podía hacer. Su identidad venía de que Cristo Jesús fue a morir en una cruz para darle salvación. Dice la palabra de Dios que a los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes? O sea, Pablo tenía bien claro que Jesús en la cruz era quien le daba esa identidad. Así es. Entonces, él podía decir, Pablo era un hombre de mucho conocimiento, o sea, antes de Cristo él estudiado, no sé, hasta muchos idiomas hablaba, sí. O sea, de verdad era muy estudiado Pablo, y que pudiera decir, ¿sabes? Lo que yo sé es nada. Es basura. Así es. Es vano. Ya decirle basura es que de plano desechó. Se despojó. Se despojó de lo que su cultura, sus padres a lo mejor habían dicho que él era. Sí. Se despojó de todo, de todas aquellas vestiduras que le habían puesto, se despojó para tomar esas vestiduras celestiales. Esas vestiduras que le estaba dando a aquella persona que lo formó, que lo hizo, que lo creó. Y es ahí donde nosotros cobramos poder. ¿Por qué? Porque entendemos quiénes somos. No de aquí para arriba, sino de allá para acá. Así cuando nosotros entendemos quiénes somos, podemos avanzar, podemos conquistar. Y es muy triste ver a tantas personas que tú volteas y tú dices, wow, el potencial que tienen. Es como que increíble. O sea, muchas veces tú anhelarías tener la facilidad a lo mejor de hablar o la facilidad de tocar un instrumento, de cantar, de hacer tantas cosas. Tú las anhelas y a ti te gustaría tenerlas, pero pues Dios te dio otros dones, ¿no? Y que se perdieron en quiénes son. Así es. Y se frenaron. Y no quisieron seguir avanzando. ¿Por qué? Porque compraron la mentira del enemigo. Que ellos eran su pasado. O que ellos eran la situación que estaban viviendo en ese momento. Por eso dice la palabra de Dios que vayamos al espejo que es la Biblia. Es ahí en su palabra donde nosotros encontramos la verdad de quiénes somos. A lo mejor la realidad está diciendo que ahorita no tengo empleo. ¿Sabes? Que ahorita a lo mejor no estoy conquistando las metas. Y te empiezas a sentir mediocre, te empiezas a sentir inútil, te empiezas a sentir frustrado. ¿Por qué? Porque no estás alcanzando aquello que quisieras. Esa es una realidad. Tu realidad es que a lo mejor ahorita no tienes empleo. Pero la verdad es que dice la palabra de Dios que nosotros somos sus hijos, que Él es el que iba a sustentar. Dice la palabra de Dios, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo no las va a tener de mí? Dice la palabra de Dios que a lo mejor y no eres el estudiante más brillante o no eres el mejor en tu trabajo. A lo mejor esta es tu realidad en este momento, en este contexto. Pero tu realidad en este contexto no define la verdad de quién tú eres. Dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que nosotros podamos lograr y conquistar. Se trata de que Él ya nos amó. Así es. Y se trata de que ese amor nos entrega, nos da posesión de todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Así es. Y ¿sabes qué? Se me vino ahorita que estabas diciendo eso, que cuando nosotros estamos apartados de la presencia de Dios es cuando al enemigo se le facilita al 1000% robarnos nuestra identidad, porque cuando nosotros estamos apartados de Dios hay una distancia pues clarísima entre mi corazón y el corazón de Dios. Entonces es fácil que el enemigo venga y me diga al oído, o sea, tú eres esto, o sea, eres una fracasada, eres como decías de Pedro, eres un traidor. Y es fácil escuchar las voces equivocadas cuando nuestro corazón está apartado del corazón de Dios. Y la voz de Dios ya no la puedes escuchar con la misma claridad que cuando estamos cerca, que cuando nuestra relación con Él
es apegada y es estrecha. Entonces hay tantas voces en nuestra mente y siempre escuchamos la incorrecta, que es la que más cerca está. Es por eso que menciono acerca de la distancia, pues cuando estamos lejos de Dios se nos dificulta escuchar su voz y por lo tanto escuchamos las voces que más resuenan, o sea, que están más cerca de nosotros. Y por ejemplo, hay casos donde literalmente Dios les cambió el nombre. Por ejemplo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Nosotros ahorita les decimos apóstol, pero en aquel tiempo nadie, o sea, ni siquiera les creían que era apóstol, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo era como que, o sea, un pescador, o sea, hablando de, vamos a hablar primero de Simón, ¿no? De Pedro. Su nombre es Simón. No recuerdo exactamente qué significa la palabra Simón, o sea, el nombre Simón, pero más o menos sus características, era un hombre temeroso, o sea, no tenía dominio propio, o sea, no... Era alguien, vamos a decirlo así como decíamos anteriormente, alguien insignificante, pues, para cualquier persona. Y llega Dios y le dice, o sea, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, porque vas a ser una roca fuerte y una roca firme. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. O sea, ¿qué tan convencido estaba Jesús de la verdadera identidad de Simón? O sea, porque yo me imagino a Jesús viendo a ese Simón temeroso, a ese Simón que, o sea, que no tenía firmeza, o sea, y viene y hace todo lo contrario, ¿no? O sea, eras alguien inseguro y ahora eres una persona firme en sus convicciones, una persona completamente cambiada. Determinada, o sea, un cambio completamente radical fue este. Y todavía más radical, Saulo. O sea, una persona de mucho conocimiento, maestro de la ley, no sé el rango en el que él estaba, pero creo que era, o sea, de los más elevados. Y ser una persona que perseguía a la iglesia, que los asesinaba, incluso se dirigía a asesinar a más cristianos cuando de repente se aparece esa presencia gloriosa de Dios y ya sabemos lo que pasó ahí en ese momento, ¿verdad? Pero a lo que voy es a ese instante en el que le dice, ya no te llamarás. A mí me impacta el ya no te llamarás Saraí. Ahora te llamarás, no sé. Por ejemplo, ese fue otro. Ven, o sea, hay tantos casos en los que Dios dice, ya no te llamarás Saulo. Como estamos en el ejemplo, ya no te llamarás Saulo. Ahora te llamarás Pablo. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando viene a nuestra vida. Dios te cambia la identidad. O sea, ya no eres cuando no tienes padres. Sí, ya no serás huérfano. Huérfano, o sea, ya no serás un huérfano. Ahora yo soy tu padre. Y bien curioso, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y en el versículo que sigue dice, y esto no viene por voluntad ni de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, algo bien curioso es que quien había puesto nombre a Saulo, a Pedro, a Saraí, a Jacob, ¿a quién más? A Job. A Job. O sea, quien les había puesto, a Job no era Jacob. Jacob. Quien había puesto el nombre era una persona. Uh-huh. Era una voluntad humana. Ajá, porque lo impactante era de que te ponían el nombre por lo que significaba. Por la circunstancia en la que llegaste, en la por que ejemplo, naciste. Creo que era Ismael, que le habían puesto Ismael porque significaba algo de... A Jacob le pusieron el nombre Jacob porque él es el tramposo. Porque le jaló el pie a su hermano. Ya no serás tramposo, ahora serás escogido. Ay, no, qué hermosura. Israel. O sea, el nombre de su pueblo. Sí, Israel. O sea, impactante, pues, me explico. Y esa identidad que le había dado varón, ¿sabes qué? La identidad no te la da varón.
La identidad no te la da el humano, la identidad te lo doy yo. Exacto. ¿Sabes? A lo mejor muchos a tu alrededor te han visto como alguien desleal, como un traicionero, como un drogadicto, tal vez como la depresiva. O sea, aunque muchos te han puesto esa etiqueta, viene Dios, te la quita y te dice, tú eres valioso, tú eres único, tú eres escogido, tú eres apartado, tú eres conquistador. Instrumento. Tú eres un instrumento, tú eres un valiente. Dios viene y te quita esa etiqueta que te ha puesto un humano y que tú la compraste y tú vivías tal cual, de esa manera. Pero viene Dios, te quita esa etiqueta y te da una nueva identidad. Bueno, no te da una nueva identidad porque esa es tu identidad verdadera. Ya existía Ya desde, existía. desde antes de Dice la la palabra fundación de del mundo. Dios a Jeremías, le dice, desde antes de la fundación del mundo, yo te di por profeta a las naciones. Desde antes que el mundo existiera, yo ya te había dado una identidad y una asignación de acuerdo a tu identidad. Sí, quiere decir que Dios ya pensaba en nosotros desde antes. Pero ¿sabes qué pasa? Aquí nosotros vamos avanzando conforme a la vida y las experiencias que nosotros tenemos van cambiando, distorsionando esa identidad. Sí. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, es donde nuestra verdadera identidad es afirmada. Como si resurgiera. Cobra sentido. ¿Cómo se llama? Resurgiera, exactamente. Sí. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando le recibimos. Es por eso que nosotros decidimos y obedecimos prácticamente a Dios haciendo este podcast con la intención de que esas personas que hasta las que llegamos, esperemos que más personas puedan ver este episodio y que puedan recibir a Cristo en su corazón, porque Él es el único que puede traer esa verdadera identidad sobre nosotros. O sea, nuestro deseo al hacer este episodio acerca de este tema de la identidad es que cada uno de ustedes que estén viendo y escuchando esto puedan recibir a Cristo en su corazón y Él pueda revelarte tu verdadera identidad, porque ciertamente nuestro enemigo, nuestro adversario viene para matar, para hurtar, para destruir. ¿Y qué es lo que quiere Él? Matar, hurtar y destruir esa identidad que Dios puso sobre ti desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios te creó con un diseño, con una asignación, con un papel importante en esta tierra. O sea, tú no naciste por una casualidad. Tú no naciste porque tu mamá y tu papá quisieron. Tú naciste porque Dios quiso que tú nacieras. Hoy le dieron una palabra muy bonita a una persona en la iglesia. Hoy estuvimos en un evento. Y dijo algo muy importante, que el enemigo se oponía a que esa persona tuviera a ese bebé. A ese bebé que todavía no nace. Pero Dios estaba deseoso de que naciera, porque esa persona va a ser, esa personita tan chiquitita que después va a crecer, va a hacer grandes cosas en esta tierra. Entonces a eso viene el enemigo, a evitar que ese plan perfecto que Dios ya trazó para tu vida sea estropeado. ¿De qué formas? Nosotros a veces vemos las cosas supernaturalmente, pero no lo son. Una persona que ahorita puede estar metido en drogadicción, en alcoholismo, en el narcotráfico, en tantas cosas que en la actualidad vemos, pueden estar metidos en eso, pero son personas que Dios trazó un plan importantísimo para ellos, algo clave en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, pero están tan inmersos en esa vida que ellos están llevando que no se dan cuenta que no les ha sido revelada esa identidad que Dios sembró sobre ellos. Pero va a llegar el momento, porque yo creo fielmente que Dios, si Dios te dio esa identidad, Dios en su momento la va a hacer resurgir. O sea, no va a dejar que el diablo se lo robe, sino que si ahorita está en manos de ese enemigo, de ese adversario, Dios va a venir y en su momento lo va a arrebatar en su tiempo.
O sea, nosotros vemos a esas personas y de hecho lo hablábamos en el primer episodio donde hablábamos con nuestro pastor y hablábamos acerca de esas personas que están violentando, que están haciendo cosas fuertes en nuestra ciudad y que a veces nos asustamos, nos mantienen así, o sea, asustados literalmente. Pero son personas que en su momento van a ser de gran bendición. Es por eso que nosotros necesitamos amarlos, necesitamos ese amor que solo Dios nos puede dar esa para pasión con ellos. por las almas. Así es, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién nos va a alcanzar? ¿Quién va a ir por ellos? Y entendiendo que en algún punto nosotros también estábamos perdidos y su misericordia, su gracia corrieron, nos alcanzaron y nos abrazaron. Y de la misma forma es para esas personas. Es para esas personas. Y a veces nosotros mismos no lo entendemos. Pues. Y dice la palabra de Dios, hay un versículo que me encanta, Eclesiastés 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero es bonito saber que todo en el tiempo de Dios es perfecto, pero me gusta más la segunda parte. Y dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. Eso quiere decir que Él puso un propósito. O sea, Dios puso un propósito en el corazón del hombre. ¿Sabes? No sé, no conozco tu vida, no la sé, pero sabes que Dios sí la conoce. Y Dios puso un propósito que en su tiempo va a ser cumplido. Y va a dar fruto. Y va a ser un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no estamos aquí ni por casualidad, ni por accidente, pero tampoco estamos solos. Nosotros formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y sabes, mi propósito va ligado al propósito de Elisa. Y el propósito de Elisa está ligado a mi propósito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos caminando hacia un propósito eterno. Y sabes, en esta vida, en esta historia, en esto que Dios tiene preparado para la humanidad, tú eres una pieza clave, una pieza fundamental, una pieza que viene a completar la obra maestra de Dios para la tierra. Entonces, el enemigo quiere venir a robar, a destruir, a detenerte para que tú no cumplas esa función que Dios tiene asignada para ti. Pero no importa lo que pase, Dios va a cumplir ese propósito. ¿Por qué? Porque Él todo lo que inicia lo termina. Él no deja obras a medias. No sé, a lo mejor, y tú eres una persona que ha estado alejada de Dios o que ha estado batallando en su vida espiritual. Quiero decirte que Dios no se va a detener de hacer lo que Él tiene para ti. O sea, Él inició una obra y Él va a ser fiel hasta terminarla. Sabes, a lo mejor tú te sientes ahorita solo, sientes que no estás avanzando, a lo mejor sientes que no se está cumpliendo todas las promesas que algún día Dios te dio. Pero sabes, aférrate a Él, apégate a Él. Dice la palabra de Dios que apartados de Él nada vamos a poder hacer. Pero cuando estamos en Él, nosotros podemos cumplir y podemos hacer que ese propósito de Dios para nuestras vidas sea real, sea tangible y sea algo de bendición para las personas que te rodean. Entonces, el enemigo sabe que si te frena a ti, frena muchas cosas a tu alrededor. Entonces, es por eso que lleva tantos ataques y tantos bombardeos a tu fe, a quien tú eres. Pero confía que aquel que te llamó, te formó y te hizo, aquel que venció al mundo, aquel que ya venció al enemigo, es el que va contigo de la mano todos los días. Así es. Y yo creo ya para concluir, si algo queremos que se te quede, es que Dios te ama. Que Dios te ama con un amor eterno, con un amor abundante y sobreabundante, así como lo es su gracia. Y no sé, pero me gustó mucho este episodio. Me gustó mucho este tema y queremos que eso se quede en ti, o sea, que puedas acercarte a Dios, que puedas buscar tu identidad en el lugar correcto, que es en su presencia, en su palabra. Muchas veces nos es fácil que nos roben nuestra identidad cuando no conocemos su palabra, porque prácticamente en la palabra Dios nos dice quiénes somos. En la palabra, ahí en Josué dice que somos valientes.
Esforzados. Y yo creo que Josué en ese momento ni era esforzado ni era valiente, pero Dios lo declaró, Dios le dijo, eres valiente, eres esforzado. Y Josué lo creyó. Y lo creyó y vino a ser una realidad. Entonces, toda la palabra de Dios está llena de declaraciones de Dios hacia nosotros. Somos amados, somos perdonados, somos justificados, somos llamados, somos escogidos de Dios. Somos aceptos. Así es. Y es necesario que nosotros aceptemos esa identidad que Dios nos dio, pero primero es necesario conocerla. Y no la vamos a poder conocer si estamos apartados de Él. Así que te invitamos y te animamos a que puedas buscarle en intimidad a Dios, que puedas acercarte confiadamente a ese trono de su gracia, que siempre está presto para cada uno de nosotros. Así que con eso queremos concluir este episodio. Me dio mucho gusto tenerte aquí. Fue una plática tanto dentro y fuera de cámaras, súper bonita. Me gusta mucho platicar contigo. Gracias. Y que pues qué padre. Aproveché, la verdad es que Sarita vino a un evento de nuestra iglesia todo el día de hoy. Y, o sea, literal, entraba por salida. Vengo de que ya llegué y ya me fui. Ajá, y yo dije, venga, chef, acá no se va a ir sin grabar un episodio conmigo. Y pues muchas gracias de verdad por tu disposición, por ayudarme a desarrollar este tema, que a veces no somos perfectos. Yo siempre les digo, no soy perfecta hablando, a veces siento que me trabo mucho, que no sé explicar algo, luego revuelvo versículos con otros, meto a Jesús al arca y meto a Moisés allá en una cruz. Ay, no es cierto, no tanto así. Pero sí, no somos perfectos haciendo esto, pero créeme que lo hacemos de todo corazón, deseando que sea de bendición para la vida de las personas que con todo gusto y con todo su apoyo están viendo estos videos, escuchando estos podcasts y que lo comparten. De verdad, muchísimas gracias por cada uno de ustedes. Y pues te animamos a que si te gustó este episodio, si te identificaste con esto y quieres compartirlo con tus amigos, con tu familia, puedes hacerlo. También te invitamos a que le des like, a que comentes, a que tú nos digas qué te pareció, cómo te sentiste, si Dios te habló. Después que puedas platicarnos tu testimonio de que decidiste buscar a Dios y Dios te reveló quién eres, empezaste a caminar en esa identidad y Dios empezó a glorificarse por medio de tu vida. Sería excelente poder escuchar esos testimonios. Así que sin más, te damos gracias por todo, por seguir este podcast y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Sarita, por estar acá. Gracias por invitarme. Dios te bendiga y tú aférrate a Dios, que ahí está la clave. Así es. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.